En el día de hoy vamos a hablar de las enfermedades del laberinto. Inicialmente vamos a hablar de otitis, de laberintis coclear aguda. Es decir, vamos a hablar de las enfermedades del laberinto y en este caso hablar de laberintitis coclear aguda. La laberintitis coclear aguda igual también se llama sordera súbita. La laberintitis coclear aguda también la denominamos sordera súbita. ¿Y cómo se define la laberintitis coclear aguda o sordera súbita? Se define como la pérdida de la audición de manera súbita de 30 decibeles en 3 frecuencias consecutivas del audiograma por un periodo de 3 días. Es decir, es una enfermedad que súbitamente el individuo pierde audición. Y esa pérdida auditiva pues corresponde a 30 decibeles y ocurre en 3 frecuencias audiométricas consecutivas por un periodo de 3 días. ¿Cuáles son las causas de la sordera súbita? El 90% de las veces la causa de esta enfermedad es idiopática. Idiopática significa que no sabemos qué está ocurriendo, qué es la causa que produce esta sordera, y solo en un 10% de las veces encontramos causas. En un 10% de las veces podemos encontrar causas. Y dentro de estas causas implicadas están algunos mecanismos como los procesos virales, enfermedades del tracto respiratorio superior que terminan en eso, compromisos vasculares y rupturas de la membrana del oído interno, es decir, esa membrana de Reisner, un traumatismo, esa membrana. Entonces, esas son las implicaciones que puede provocar una sordera súbita. Entonces, estas son las implicaciones más frecuentes en ese 10% que puede ocurrir cuando ocurre esa sordera súbita. Pues estos son virales, vasculares y traumatismos que conllevan a rupturas de las membranas en el oído interno. La característica de la sordera súbita, importante, que es una enfermedad que normalmente es unilateral, es decir, el paciente va a tener la pérdida de la audición de un solo oído. En cuanto a la severidad va a ser variable, una severidad variable en cuanto a él. Pues la severidad es variable, va a depender de muchas otras cosas, pero normalmente puede ser leve, moderada o severa, pero es variable la enfermedad. Lo que hablamos es un inicio rápido, es decir, el paciente en aproximadamente unas 72 horas, es decir, 3 días, ya empieza a tener los síntomas de que está perdiendo audición. No hay otro síntoma ni dolor. Normalmente va asociado a ruido en el oído, es decir, el paciente tiene un ruido, tiene un tinnitus, tiene un acúfeno. Y muchas veces el paciente tiene la sensación de plenitud aural, que el oído está lleno, que el oído está cargado, como si tuviera agua dentro del oído. Algunas veces esta sordera súbita, que es coclear, se puede relacionar con trastornos de disfunción vestibular. Y si aparecen trastornos vestibulares, es decir, si aparece vértigo, inestabilidad y esas cosas, entonces si estos pacientes tienen una asociación de problemas vestibulares, entonces ya esto se está haciendo una laberintitis generalizada porque ya está afectando la otra parte del laberinto. Entonces en estos pacientes la recuperación pudiera ser un poquito peor si existen manifestaciones vestibulares asociadas. Realmente el diagnóstico lo hacemos con la audiometría, es decir, a ese paciente se le hace una audiometría y vamos a ver después más tarde lo que es una audiometría y vamos a encontrar que en 3 frecuencias audiométricas consecutivas ese paciente tiene una pérdida de la audición, hay una disminución de la audición en esas 3 frecuencias consecutivas. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con algunas enfermedades autoinmunes, con traumatismo, con neoplasias, con ototoxicidad, y aquí hago un paréntesis, la ototoxicidad no es más que la lesión que se produce dentro del oído interno por medicamentos tóxicos. Y los medicamentos ototóxicos principales son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, estamos hablando de gentamicina, tobramicina, amikacina, vancomicina, esas medicinas que son
los que llamamos aminoglucósidos, pues son la mayor fuente de ototoxicidad. Importante porque la ototoxicidad produce como síntoma inicial un acúfeno, produce un ruido, un acúfeno. Y esos pacientes, como les decía en principio, los pacientes que tienen sordera súbita, pues van acompañados también de un acúfeno, van acompañados de un tinnitus, de un ruido. Entonces, por eso tenemos que hacer diferenciación con la ototoxicidad. Igual accidentes vasculares cerebrales, tenemos que también tener pendiente que pudieran hacer diferencial para esta enfermedad, sobre todo los accidentes cerebelosos y esas cosas. Podemos hacer pruebas de laboratorio, como hemograma, eritrosedimentación, glicemia, buscando algún tipo de patología sistémica que esté ocasionando la sordera, imágenes, buscando tumoraciones. Existe un tumor que se llama el neurinoma del acústico, que produce ruido, que produce sordera, que produce vértigo, y entonces también tenemos que tener en cuenta que ese señor es con una imagen la podemos determinar y detectar. Y las pruebas audiológicas, que en realidad son las que nos van a hacer el diagnóstico, esas pruebas de audiología. Entonces, las pruebas diagnósticas en realidad, la audiometría es la prueba que nos va a dar el diagnóstico adecuado, ahí que vamos a ver las pérdidas, pero se pueden hacer pruebas vestibulares, como la electronistasmografía, que probablemente en estos pacientes va a salir sin ningún problema, va a salir completamente normal la electronistasmografía. En cuanto al tratamiento de la sordera súbita, como es idiopática en el 90% de las veces, pues la mayoría no tenemos nada que darle a los pacientes. Y si es idiopática, pues le damos esteroides, tratando de ver que no haya una inflamación ahí. En la primera parte vimos los antivirales, pues también podemos darle antivirales, aciclovir, interferón y esperar. El pronóstico de los pacientes es bueno. Casi todos los pacientes van a recuperar de manera igual, normal, su audición. Los pacientes la van a recuperar sin ningún problema la audición, la mayoría de los pacientes. Es decir, que a menos que no haya un compromiso, como le explicaba ahorita, un compromiso vestibular. Porque si hay un compromiso vestibular, pues ya la cosa cambia y puede haber entonces un problema mayor y la recuperación no sea total de los pacientes. Aquí vemos que entre un 30 a un 70% de los pacientes hacen una recuperación total o parcial, pero recuperan su audición. Son factores de buen pronóstico. Un paciente menor de 40 años, eso es un factor que va al buen pronóstico de que va a recuperar su audición. Lo que le decía ahorita, no tener síntomas vestibulares, es decir, ese paciente que no tiene síntomas vestibulares, pues también tiene una buena chance de no pues tener mal pronóstico. Pues esos pacientes que no tienen síntomas vestibulares van a recuperar todavía más rápido. Iniciar una terapia temprana con esteroides también nos ayuda a la mejor recuperación de los pacientes. Aquí tenemos lo que es la laberintitis vestibular aguda. Ya no es laberintitis coclear, sino laberintitis vestibular aguda. Básicamente lo que encontramos son trastornos vestibulares periféricos agudos sin ningún síntoma coclear. Esa es la definición de la laberintitis vestibular aguda. Trastornos vestibulares periféricos agudos sin síntomas cocleares. Normalmente en pacientes jóvenes lo que ocurre es un episodio único de un vértigo prolongado, es un vértigo con un episodio único, donde va a haber una disminución de la respuesta calórica en el oído afectado. Es decir, si hacemos pruebas calóricas, vamos a encontrar que ese oído tiene una disminución en esa respuesta. Y que estos pacientes tienen una resolución de síntomas de aproximadamente en los 6 meses. A 6 meses más o menos, o antes, ya los pacientes no tienen ningún síntoma. En esta, la laberintitis vestibular aguda. Al diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo principalmente con la enfermedad de Menier. Saber que el Menier tiene 3 síntomas preponderantes: acúfeno o tinnitus, vértigos, que los vértigos son episódicos,
episódicos e hipoacusia progresiva. Si un paciente no tiene acúfeno, no tiene vértigo, ni tiene hipoacusia progresiva, no tiene síndrome de Meniere. Es decir, que el Meniere son esas tres características. No existe una causa específica para el Meniere. El Meniere se cree que hay un aumento del líquido endolinfático, es decir, un aumento en la producción del líquido endolinfático por la estría vascular, o una disminución de la absorción del líquido endolinfático en el saco endolinfático, por lo que al Meniere también se le conoce como hidrox endolinfático. Hidrox es un aumento, una hidropesía, un aumento de ese líquido endolinfático que va dañando las estructuras del oído interno, lo que provoca acúfeno, lo que provoca el vértigo y lo que provoca la hipoacusia. Así que tenemos que tener pendiente como un diagnóstico diferencial importante el síndrome de Meniere. Un schwannoma vestibular es un tumor ya del nervio vestibular, una fístula laberíntica, al escapar el líquido laberíntico, pues va a producir también trastorno vertiginoso, un infarto cerebeloso, es decir, ustedes saben que el cerebelo es el centro de ese equilibrio. Si el paciente tiene un problema cerebeloso, pues va a tener un problema de estabilidad, de vértigo. La esclerosis múltiple, que también produce ese desequilibrio, y el desequilibrio por la edad. Ya usted ve que nosotros los viejitos, pues ya tenemos que andar en bastón, agarrándonos, pero es un desequilibrio normal por la edad. Aquí normalmente las pruebas radiológicas que se le hacen a los pacientes van a estar completamente normales, y si le hacemos las pruebas entonces de origen vestibular, por ejemplo la electronectamografía va a estar completamente anormal, y las imágenes, hacemos imágenes tomográficas para descartar que no haya ninguna de estas cosas, ni un tumor, ni una fístula. Entonces hacemos esos estudios radiológicos. En cuanto al tratamiento, supresores laberínticos. Le vamos a dar medicamentos que supriman la función vestibular, buena hidratación, porque este paciente normalmente tiene náuseas, vómito, está vomitando por el proceso de su efecto vestibular, antieméticos por lo mismo, para controlar los vómitos y esas cosas. El pronóstico normalmente es bueno. Los pacientes con laberintitis vestibular aguda pues se van a recuperar sin ningún problema, y o se recuperan o tienen compensación. La compensación significa que el oído contrario, el oído no afectado, va compensando poco a poco y va controlando esa parte periférica, o si no el cerebelo compensa y ya los pacientes entonces mejoran. Así es que esto es con relación a la laberintitis vestibular aguda y la laberintitis coclear aguda. Cualquier pregunta entonces ya nos estaríamos viendo en la clase.